Hola y bienvenidos a este recorrido a fondo. Hoy vamos a desarmar y analizar la maquinaria interna del idioma alemán. Bien, metámonos de lleno en esto. En lugar de ver los verbos alemanes como simples palabras aisladas, quiero que los imaginemos como los engranajes centrales de un plano arquitectónico, uno que está súper organizado. Ya saben, el alemán tiene esta fama enorme de ser imposiblemente difícil, pero la verdad, cuando nos detenemos a observar sus reglas, queda clarísimo que es una máquina muy lógica. Literalmente, todo encaja a la perfección si logramos entender el diseño base. Y para desmitificar toda esta maquinaria paso a paso, nuestra hoja de ruta será la siguiente. Primero, los fundamentos. Segundo, dominando el tiempo presente. Tercero, los verbos modales e irregulares. Cuarto, el mundo de los prefijos. Quinto, viajaremos al pasado con el tiempo perfect. Y sexto, terminaremos uniendo todo con las conjunciones. Veremos cómo los conceptos se van apilando de forma lógica. Así que arranquemos con la sección 1, fundamentos, pronombres e infinitivo, la base absoluta de toda esta maquinaria lingüística. Miren, es de muchísima utilidad pensar en el verbo alemán como la columna vertebral de la oración. No es solo una palabra más que nos indica una acción, para nada. Es el ancla estructural de todo. Literalmente, cualquier otra palabra que pongan en una oración en alemán se va a organizar estrictamente en torno a la posición que ocupe el verbo. Es así de importante. Si colocan mal el verbo, toda la estructura de la frase se desestabiliza y se cae. Por eso, dominar cómo funciona el verbo es, básicamente, dominar el idioma en sí. Ahora bien, para que esta columna vertebral funcione, necesita interactuar con alguien que realice la acción, ¿cierto? Y ahí entran los pronombres personales. Aquí tenemos a los sospechosos de siempre. Ich para yo, du para tú, sie es para él, ella y ello. Luego los plurales, wir para nosotros, ia para ustedes y sie o sie con mayúscula para ellos o la forma formal de usted. Y un detalle clave, antes de asignarle un pronombre a un verbo, este se encuentra en su forma base o infinitivo, que típicamente termina en las letras en o a veces solo n. Esta es nuestra materia prima pura. Pasando a la sección 2, dominando el tiempo presente. Ya tenemos nuestras piezas básicas identificadas, así que es momento de subir de nivel en este plano y poner los verbos base en plena acción. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es que conjugar en alemán es solo reconocimiento de patrones, nada de memorización estresante. Es un proceso súper simple de 3 pasos. Paso 1, se toma el verbo base. Paso 2, se le quita esa terminación en para dejar la raíz al descubierto. Y paso 3, se le añade una terminación nueva dependiendo de quién esté realizando la acción. Es tal cual como cambiarle las boquillas a una herramienta para que cumpla diferentes funciones, así de mecánico. Veámoslo en la práctica con el verbo kommen, que significa venir. Le quitamos el en y nos queda la raíz, kom. A esto simplemente le pegamos terminaciones que son totalmente predecibles, t, ente y en. Listo. Aunque, ojo, hay unos pequeños ajustes mecánicos que existen puramente para ayudar a la pronunciación. Por ejemplo, si una raíz ya termina en d o en t, como en arbeiten, trabajar, la lengua necesita un pequeño respiro, así que se le añade una e extra, quedando arbeitet. Y si la raíz termina en un sólido sibilante como s o z, como en heißen, llamarse, la forma du pierde su s y solo recibe una t, quedando heißt. Piensen en esto como pequeños lubricantes para que la máquina suene mucho mejor al hablar. Y aquí tenemos la prueba de cómo operan estos patrones lado a lado. Por un lado tenemos un verbo regular súper común como machen, hacer, que sigue las reglas al pie de la letra. Y justo al lado tenemos un verbo que es absolutamente crucial pero ligeramente irregular, haben, que es tener. Fíjense que a pesar de las pequeñas variaciones que tiene haben, el marco general de las terminaciones se mantiene sorprendentemente constante. La máquina no se rompe. Lo que nos lleva a la sección 3. Modales y verbos irregulares. Como ya dominamos lo regular, vamos a hacer una transición hacia herramientas lingüísticas mucho más potentes, donde las reglas se doblan un poquito. En alemán hay ciertos verbos fundacionales que simplemente impulsan gran parte del idioma, y la verdad es que deben memorizarse desde el primer día. Hablamos de sein, ser o estar, haben, tener, y werden, llegar a ser. Estos 3 aparecen en casi todas las conversaciones imaginables. Además, más adelante actúan como motores auxiliares para formar tiempos verbales mucho más complejos. Así que a pesar de que son irregulares, aprenderlos de memoria desbloquea una porción gigantesca del idioma. Vale la pena el esfuerzo, se los aseguro.
Pero, incluso dentro de estas llamadas irregularidades, el alemán no deja de seguir un patrón lógico. Esto nos lleva a un concepto clave llamado Stammvokalwechsel, o, para decirlo más fácil, el cambio de vocal en la raíz. En muchos de estos verbos fuertes, la vocal principal cambia, pero, y aquí está el truco, ese cambio solo ocurre específicamente en la segunda y tercera persona del singular, el tú y el él, ella. La A se convierte en E, la E pasa a ser I o IE. Para el resto de los pronombres, todo se mantiene exactamente normal. Y esto ilustra de manera brillante cómo las letras cambian de forma casi mecánica. Tomemos un verbo como essen, comer, se transforma en ist para la tercera persona, o waschen, lavar, que adopta una diéresis sobre la A para convertirse en wäscht. Es una modificación de diseño sumamente específica que ocurre únicamente en esas posiciones puntuales. Nos demuestra, una vez más, que este aparente caos tiene un orden subyacente súper estricto. Bueno, y aquí es donde la arquitectura de la oración alemana se vuelve verdaderamente fascinante. Hablamos del Satzklammer, o el paréntesis oracional, que entra en juego al usar verbos modales. Imagínense palabras como können, poder, o müssen, tener que. Cuando usamos un modal, este ocupa firmemente la segunda posición en la frase, pero empuja físicamente al verbo principal hasta el mismísimo final de la oración en su forma de infinitivo. Físicamente, abrazan y enmarcan toda la información que queda en el medio. Es una forma geométrica de hablar. Llegamos a la sección 4. Prefijos separables e inseparables. Avancemos y veamos cómo esto se construye hacia un concepto de vocabulario que es totalmente modular. Resulta que el alemán recicla palabras usando prefijos para crear verbos completamente nuevos, como si fueran bloques de Lego. Pero hay dos tipos de comportamiento. Los prefijos separables, como el an en anrufen, llamar, literalmente se desprenden del verbo conjugado y se van hasta el final de la oración para cerrarla, muy parecido al paréntesis que acabamos de ver. Por otro lado, los prefijos inseparables, como be, ver y se quedan completamente pegados a la raíz del verbo, pase lo que pase en la oración. Saber distinguir qué piezas se separan y cuáles se quedan pegadas es vital para entender la frase. Sección 5. El tiempo perfect. Vamos a cambiar de línea temporal para ver cómo este plano estructural súper meticuloso se adapta cuando queremos hablar del pasado. Porque claro, surge una pregunta muy conversacional y natural. Si hemos estado construyendo todo este andamiaje lógico para hablar en el presente, ¿cómo adaptamos la máquina para contar lo que pasó ayer o hace un año? Afortunadamente para todos, la conversación diaria en alemán no inventa reglas locas, sino que utiliza una fórmula muy elegante. Para hablar en tiempo pasado cotidiano, conocido como el perfect, necesitamos una fórmula de dos partes, un verbo auxiliar en la segunda posición y nuestro verbo principal en forma de participio allá al final de la oración. El verbo auxiliar siempre será haben o sein, y la distinción es crítica pero sencilla. Haben se utiliza para la inmensa mayoría de los verbos en alemán. Sin embargo, sein se reserva de forma estricta para verbos que implican un desplazamiento físico del punto A al punto B, como ir, correr o viajar, o bien un cambio de estado, como despertarse, congelarse o nacer. Y por fin, la sección 6. Conjunciones y orden frasal. Llegamos a la pieza final del rompecabezas arquitectónico. ¿Cómo conectar todas estas oraciones sin romper la máquina? Para tranquilidad de todos, existen algunas conjunciones coordinativas que son súper amigables y no alteran nada. Palabras como und, aber u oder. A estas las llamamos conjunciones de posición cero. Básicamente actúan como un simple puente inofensivo entre dos oraciones. No interrumpen el orden, no cambian nada. El verbo se queda a salvo y súper seguro en su respetada segunda posición, tal y como lo planeamos. Pero cuidado, la historia cambia por completo con las conjunciones subordinantes. Palabras como weil, porque, das, que o wenn si condicional. Es genial pensar en ellas como si fueran una resortera o una catapulta. Cuando una de estas palabras introduce una cláusula, patea o dispara con fuerza al verbo conjugado, sacándolo de su cómoda posición número 2 y mandándolo directamente a la última posición de la oración. Es una regla muy dinámica, pero una vez que se entiende la analogía de la catapulta, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, el punto crucial es este. La gramática alemana, a pesar de todo lo que se dice de ella, no es una lista de reglas para hacernos sufrir. Está diseñada de una forma hermosa y predecible. Se basa en una lógica espacial súper clara. Utiliza esos paréntesis verbales que vimos, prefijos que funcionan como geometría pura y conjunciones que actúan como señales de tránsito. Es un plano perfecto. Entender los verbos de esta manera nos regala un mapa preciso.
Y ahora que se ha desvelado este esquema de funcionamiento y que la maquinaria base ha quedado a la vista de todos sin secretos, surge una pregunta que los invito a pensar. ¿Qué ideas, historias y conceptos increíbles van a construir utilizando este poderoso engranaje? La estructura ya está ahí, en sus manos, lista para ser usada. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Hasta la próxima.